Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia. La posición del Grupo Parlamentario Vox en lo relativo a la gestión de los caudales públicos se desarrolla en torno a una idea que creemos fundamental. Donde mejor está el dinero de los ciudadanos y, en particular, de los asturianos, es en sus bolsillos. Sin desmerecer el carácter social que el artículo 1 de nuestra Constitución otorga al Estado, entendemos que el actual esfuerzo, presión, como lo quieran llamar, fiscal, que sufren en particular los vecinos de esta región, alcanza la categoría de la confiscación y del expolio. La idea socialista siempre se ha basado en considerar a los ciudadanos no como tales, sino como súbditos fiscales y en arrogarse ellos la capacidad para redistribuir la riqueza en función de sus propios intereses. Le cuento, señor diputado, que señor consejero, lo que se conoce como la cuña fiscal, es decir, la suma de la cuota obrera a la seguridad social y los pagos por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, superan ya en 4,9 puntos, prácticamente 5, la media de los países de la OCDE, datos de la OCDE no míos, situándose ya en el 40% del salario del trabajador medio y creciendo a un ritmo de 0,2 puntos más que el año pasado. De esta forma y gráficamente, el trabajador español y en particular el asturiano, que no vive precisamente en una comunidad de bonanza fiscal, de casi cada 4 euros que genera por su empleo, casi 4 euros de los 10 que genera por su empleo se van a pagar impuestos directos sobre el mismo, o dicho de otro modo, está trabajando hasta el 24 de mayo para sufragar esos impuestos directamente sobre su retribución principal, que es la de la renta. Pero la cuestión no acaba ahí. Cada ciudadano sufre un tipo general del IVA del 21%, totalmente desorbitado, que incita directamente a la evasión fiscal, el impuesto de la circulación en mayo, el IBI en octubre, el 10% de ITP o de IVA si adquiero mi vivienda, el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana si la vendo, el 33% de la factura de la luz son impuestos, incluido IVA y generación eléctrica, el coste de la gasolina incluye más del 50% en impuestos, cánones y tasas medioambientales, además del IVA sobre los mismos, inundan el recibo del agua, tasa de recogida de basuras, universitarias y, como no, multas de la hora y del tráfico en general. Y para cerrar esta penosa situación, de la que ya hemos hablado a lo largo de estas intervenciones, la inflación, el impuesto más igualitario de todos, que afecta a todas las capas sociales. Ante este panorama de crisis económica y carestía general, oculto bajo los datos macro bien regados por los fondos comunitarios, el Gobierno del Principado, al igual que el de la Nación, bate récords en recaudación, como ya se ha dicho aquí, mientras los ciudadanos baten récords en miseria. Es indecente, creemos, que los privilegios de los de siempre, se han sustituido unas castas por otras, se han sustituido a costa del esfuerzo de las clases medias y trabajadores. Para más INRI, la asfixia burocrática y las desigualdades fiscales provocadas por el Estado autonómico están lastrando el desarrollo de nuestras empresas, el crecimiento de nuestra economía y la prosperidad de nuestros hogares. En Vox queremos poner fin a esta situación, bajando radicalmente todos los impuestos y recortando drásticamente el gasto público innecesario, no aquel esfuerzo inversor, sino aquel gasto clientelar y, por sobre todo, político, con el efecto de impulsar nuestra economía y reforzar nuestras infraestructuras y servicios públicos. Como ya hemos dicho, en materia presupuestaria abogamos por sistemas basados en el modelo presupuesto base cero, que impida la consolidación per se de partidas anteriores, marcando como objetivo fundamental la eliminación progresiva del déficit y la deuda pública, que condena a la ruina a las futuras generaciones. Por supuesto, revisión de todas las partidas presupuestarias, en especial las transferencias corrientes, que, como sabe, superan el 66% del total del presupuesto de la comunidad autónoma, ya que, a nuestro entender, pudieran una gran parte de ellas formar parte de un gasto clientelar o político. En fiscalidad proponemos una reforma total del sistema para proteger a los asturianos de situación descrita, lo que facilitará el cumplimiento de sus obligaciones, reduciendo a su vez los costes de recaudación. La cita previa creemos que debe ser potestativa y el trabajo remoto únicamente en aquellas unidades administrativas que hayan acreditado, sea la auditoría que sea, un alto grado de satisfacción ciudadana. Por supuesto, apoyo absoluto a la familia desde una política fiscal que supere el gran fracaso de la comunidad autónoma a la que nos referimos, el reto demográfico. Reducción de la tarifa autonómica en el IRPF en 4 puntos por cada hijo, recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual, bonificación en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la cuota del 100% siempre que se trate de la adquisición de primera vivienda para las nuevas generaciones, cuyo precio sea inferior o igual a 300.000, reduciéndolo en otro caso, siempre que sea primera vivienda, al 6% y al 3% en familias numerosas. Evidentemente, eliminación o bonificación, la técnica que el señor consejero crea oportuna, del impuesto sobre patrimonio, sucesiones, de donaciones y revisión absoluta de los cálculos en las plusvalías municipales en todo el territorio autonómico. Impuestos estos que, a nuestro entender, suponen confiscaciones injustas, duplicaciones o desproporcionadas del patrimonio de los ciudadanos. En definitiva, y termino, señoría, mejorar la vida de nuestros vecinos, no con subvenciones, regalos y paguitas clientelares, sino fomentando el ahorro y la capitalización de su esfuerzo
base, entendemos, de todo crecimiento económico. Tiene usted, por supuesto, nuestra mano tendida si camina por una senda similar, rechazando las rancias y fracasadas teorías colectivistas que sus socios de gobierno le puedan ofrecer. Muchas gracias.